Estamos estudiando una nueva serie de estudios. Se titula ¿Cómo permanecer firmes en la fe? Es un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Sabía usted que una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer es estudiar bien la palabra de Dios? Esta primera conferencia se titula Información General sobre la vida y la carta de Pedro. Pedro, una fe firme como roca, pero con debilidades humanas. Escuche este principio para comenzar. Si después de haber cedido a la tentación o fallado en cualquier área de su vida, usted cree que nunca más podrá restaurarse ni podrá permanecer firme en su fe, solo piense en la historia de Pedro y entenderá que cuando nos arrepentimos, por su gracia y bondad, Dios siempre nos ofrece su perdón y la restauración que produce una nueva oportunidad. Este estudio es maravilloso. Déjeme comenzar con esta introducción, porque ni sus compañeros de batalla ni Pedro pensaron que después de haber negado a su maestro, este hombre sanguíneo, extrovertido, podría convertirse en uno de los líderes de la iglesia. Si después de haber negado a su maestro, y en el momento en que peor se sentía, usted le hubiera preguntado a Pedro, Pedro, ¿crees tú que Dios te usará para escribir cartas con revelación divina que terminarán siendo incluidas en las Sagradas Escrituras? Le aseguro que Pedro le hubiera dicho no. Es que después de su negación, Pedro pensó que para él todo estaba terminado. Pero me encanta Dios, y seguramente a Pedro también, y a usted también. A Pedro le encantó que quien lo había elegido no era un líder tirano del mundo en que él vivía, que si usted le fallaba lo mataba, sino que había sido elegido, como usted y como yo, por el Dios de una nueva oportunidad. ¿No se alegra usted de que Dios haya hecho eso con Pedro? Porque muchos de ustedes se alegrarán, porque en el estudio de esta carta comprenderán que sirven a un Dios que siempre debe ser tomado en serio, que demanda fidelidad en toda ocasión, que nos exhorta cuando fallamos, pero que está dispuesto a extender su gracia por medio del perdón cuando sinceramente nos arrepentimos. Si lo hizo con Pedro, hará lo mismo con nosotros. Si usted exprime esta carta, brotará esperanza y seguridad y comprenderá cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán serio es servirle, cuán fácil es negarlo y cuán lleno de gracia y bondad es cuando nos ofrece una nueva oportunidad. Quienes igual que Pedro han negado a su maestro pueden tener esperanza. Si usted recientemente o hace mucho tiempo negó a su maestro y se ha mantenido a la distancia, esta carta le acercará a Jesucristo, pues lo verá en su máxima expresión de perdón. Es posible que piense, pero pastor, yo no he dicho que no creo en Cristo. O yo no estoy negando a Cristo, yo hablo de Cristo, no me avergüenzo de hablar. Pero usted le ha negado si con sus actos de rebelión o pecado ha hecho que su maestro se sienta avergonzado. Tal vez usted negó al Señor en un acto de desobediencia, un comentario venenoso, cometió un pecado vergonzoso. Pero si realmente está arrepentido, debo decirle que no todo está acabado, que usted puede ser perdonado. Una chica que me escribió diciendo tuve relaciones sexuales con mi novio. Después de tenerla pasaron 2 meses y me dejó. Lo único que quería era eso. ¿Tengo perdón? Si usted se arrepiente, independientemente de cuán grande haya sido su pecado, haya negado a su maestro, Dios lo perdona si se arrepiente y cambia de actitud. Hablemos de la carta de Pedro, un escrito de corazón a corazón. Escuche este principio. Nada mejor que conocer el testimonio sincero y recibir instrucción sabia de un líder genuino, decidido a servir a su maestro, que demostró su pasión por su Señor y que no estuvo libre de pecado y error. La primera carta del apóstol Pedro nos motiva a no abandonar nuestra fe, sino a permanecer firmes en ella.
Me alegra que Dios haya elegido a Pedro para que escriba sobre este tema, pues a pesar de sus errores y pecados del pasado, por su arrepentimiento y respuesta correcta a la exhortación divina, el impulsivo discípulo llegó a tener la autoridad para motivarnos a permanecer firmes como hijos de Dios. Es que permanecer firmes no significa ausencia de fallas. Significa que cuando fallamos, volvemos arrepentidos y dispuestos a permanecer enfocados en el camino de la vida cristiana. Nuestras negaciones no son solo decir ya no creo en Cristo o no me interesa lo que la Biblia dice, sino también cuando Dios ordena que no provoquemos a ira a nuestros hijos con demandas exageradas y pese a que Dios lo ordena lo hacemos. Negamos al Señor, lo niega el marido irrespetuoso que no honra a su esposa pese a la orden divina de tratar a su esposa con cariño. O la esposa que es cariñosa con las amigas, pero no con su marido. En todo acto de rebelión contra una orden divina, negamos al Señor que nos da la orden, ¿sí o no? Permanecer firmes es que cuando fallamos, nos levantamos rápidamente. No nos quedamos sumidos en el pecado solo porque ya pecamos. Permanecer firmes es volvernos a levantar arrepentidos en medio del dolor nuestro y del dolor de nuestro Salvador, cuando por nuestra debilidad y las tentaciones del camino hemos decidido negar a nuestro Señor. Este estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pedro debe ser estudiado por todo cristiano, pero con dedicación, con disciplina, con absoluta seriedad. Tome este estudio en serio. Todos los que desean madurar y permanecer fieles y desean ayudar a otros a hacerlo, deben estudiar esta carta llena de comprensión, instrucción y exhortación. Por ser un estudio bíblico y práctico que he trabajado por mucho tiempo para que tenga un impacto en nuestra realidad, basados en los mismos principios de la antigüedad, los principios que Dios exigió en la antigüedad, será de ayuda para líderes y fieles de toda congregación que desean genuinamente amar a Dios. El propósito es que sirva como un curso para los pastores, para los líderes, que no tuvieron el privilegio de recibir instrucción teológica en un seminario, para quienes están pastoreando, para quienes necesitan herramientas para predicar más profundamente la palabra de Dios, pero para aquellos que quieren practicar la verdad. Para quienes aman el estudio de la palabra y para quienes me escuchan y ven en estaciones de radio o de televisión y quieren aprender a vivir como Dios manda. Esta serie de mensajes basado en una de las cartas menos populares del Nuevo Testamento será para usted una bendición. La verdad es que nunca he sabido el por qué no es una carta popular. Lo va a entender después. No lo va a poder entender después de estudiarla. Tampoco entiendo por qué algunos piensan que los profetas llamados menores son menores, aunque no deben ser considerados menores. Pueden ser menores porque escribieron menos cantidad que los profetas mayores, pero nada más. Aunque la carta de Pedro es pequeña, una de las menos conocidas y estudiadas en el Nuevo Testamento, fue escrita por uno de los apóstoles más populares, más sinceros, y sus consejos son maravillosos. Observemos algunas verdades importantes que vamos a estudiar en todo este proceso y que nos permiten comprender mejor al mensajero y el mensaje de la carta. Déjeme hacer una descripción de una carta práctica. Escuche este principio. Saber quién escribe una carta tan importante, cuáles son sus credenciales para entregar instrucción y cuál es su propósito, es el propósito de su comunicación, es esencial para tener una apropiada comprensión. Los detalles de esta carta los estudiaremos sistemáticamente, pero por ahora es justo dar una mirada a importantes verdades. No olvide que voy a ir estudiando versículo por versículo y este es el primer sermón para hablar un poquito de su escritor, es el apóstol Pedro. Las palabras claves tienen que ver con sufrimiento, con su misión. Se escribió la carta cerca del año 63
después de Cristo, los destinatarios eran los cristianos esparcidos, perseguidos, afligidos, y el propósito, dar consejos pastorales a los cristianos que sufren, dándoles esperanza para que permanezcan firmes. El maestro sabía lo que podía ser un hombre falible, pero dispuesto a levantarse de sus caídas y listo para luchar por permanecer firme en su fe. Jesús no veía solo el presente de Pedro, él podría ver su futuro. Además, sabía bien los planes que tenía para quien en ese momento se mostraba valiente, pero no sabía que después de un poco luciría como un discípulo cobarde. Y Jesús, prediciendo la negación de Pedro, le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Escuche esto: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esta carta es para fortalecerle. Lucas 22:32. ¿Escuchó esa declaración? Pedro, después que te hayas arrepentido, serás restaurado a tu ministerio y tendrás que seguir orientando y guiando a tus hermanos. No motivando, no, orientando. ¿Cuál es el tema principal? Una exhortación pastoral a permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios. ¿Sabe de dónde saqué este título? Esta verdad la desprendemos de este versículo. Dice: les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les recomiendo como mi hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Capítulo 5, versículo 12. ¿Escuchó eso? Lo que esté sufriendo, lo que estamos sufriendo es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. No creo que podemos comprender los escritos de Pedro sin conocerlo a él. Realmente es un hombre extraordinario. Demostró un carácter fuerte, apasionado por Cristo, débil como nosotros. Es que los seres humanos, independientemente de nuestro carácter, y los hombres de carácter fuertes y apasionados por servir a su Señor, debido a pequeños o grandes descuidos, también fallan. Pedro fue un hombre sencillo, como usted y como yo, con virtudes extraordinarias y defectos impresionantes. Pedro es uno de los discípulos originales de Jesús y al leer su biografía notamos en algunas instancias que generalmente era reconocido como el líder del grupo. En cada lista de los discípulos que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es el primer nombre que aparece? Pedro. El nombre de Pedro era Simón. Notamos que fue soberanamente llamado a ser parte de los 12 discípulos. Y en Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano. Luego dice: Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Hay algo asombroso en la respuesta de estos hermanos. No es la respuesta mediocre de nuestros días. Ellos, al seguir a Jesucristo, entraban en un serio problema. Pero note lo que hicieron. Versículo 18: dejando luego sus redes, le siguieron. No es lo mismo seguir a Cristo ahora que en ese momento. No se describe un momento de duda. No quiso tomar tiempo para ir a ordenar sus posesiones. No siguió mirando hacia atrás. Pedro solo siguió al Maestro. Posiblemente usted se pregunta: ¿qué clase de hombre era este Galileo llamado Pedro? Es muy posible que se sorprenda al oír que el historiador Josefo escribe un poco acerca de los Galileos. Y él dice: Josefo en algún momento fue el gobernador de Galilea. Y refiriéndose a los galileos, escribe: ellos estaban llenos de innovaciones, por naturaleza dispuestos al cambio, se alegraban en las sediciones, estaban siempre listos a seguir a un líder y comenzar una insurrección. Eran notorios por tener un temperamento muy rápido, dado a las disputas, pero a la vez
eran los más hidalgos y caballeros de los hombres. Buena descripción, ¿no? El Talmud agregaba que estaban más ansiosos por el honor que por la ganancia. Y termina su descripción diciendo que eran de temperamento rápido, impulsivos, emocionales, con un gran deseo de aventura, leales hasta el fin, tenían más ambición de honor que de las ganancias. Es posible, queridos, que en esa descripción se encuentre usted. Pero cualquiera sea su carácter, cualquiera sea su temperamento, cualquiera sea su compromiso con Dios, hay algunas cosas que puedo asegurarle. Póngame mucha atención. Primero, independientemente de cómo seamos, siempre estamos expuestos a nuestros pecados. Puede estar seguro de que en algún momento usted se encontrará pecando, tal vez en este mismo momento. Segundo, siempre que pecamos, estamos expuestos a las consecuencias y disciplina divina. Dos cosas diferentes, las consecuencias y la disciplina. Hay momentos en que Dios soberanamente determina que no suframos consecuencias, pero generalmente las experimentamos porque Dios perdona todo pecado, pero no siempre elimina las consecuencias. Dios no puede permitir que sus hijos vivamos en pecado y no seamos disciplinados. Dios al hijo que ama disciplina. La disciplina divina puede tomar diferentes formas. Algunos pueden perder su salud. Algunos pueden perder su tranquilidad, su paz, su bienestar emocional. Otros pueden morir. Tercero, siempre que hemos fallado, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Esa es la única opción que nunca debemos rechazar. Arrepentirnos. Cuarto, siempre que nos arrepentimos genuinamente, seremos perdonados y restaurados. Es que Dios quiere darnos una nueva oportunidad, porque no quiere que quedemos anclados en la maldad y seamos destruidos por ella. ¿Qué tal si hablamos ahora un poquito del propósito de la vida de un impulsivo Galileo? Escucha este principio. Nadie viene a este mundo por casualidad o coincidencia. Todos fuimos creados con un propósito maravilloso que debemos descubrir y comenzar a vivir. No es fácil conocer por qué y para qué fuimos creados, pero solo cuando lo descubrimos y vivimos conforme a la razón de nuestra creación, podemos experimentar la realización. Sin duda, Pedro terminó su carrera habiendo cumplido el propósito de su existencia. No murió de la forma que hubiera querido. No vivió siempre lo que él hubiera elegido. Pero sí fue desarrollando su vida conforme al propósito prefijado que el Dios que lo amó y llamó había diseñado, en medio de virtudes y defectos. No fue fácil para un impulsivo Galileo, dispuesto a hacer las cosas a su manera, seguir a quien no solo vivía, sino demandaba que sus discípulos vivan de una forma no común. Nadie tuvo más dominio propio que el Maestro, que llamó a Pedro a ser su discípulo. Y nadie tenía más problemas para dominarse que el hombre de carácter fuerte e impulsivo que anhelaba ser el discípulo del más grande Maestro. Jesús conocía el propósito de la vida de Pedro. Él lo había designado, lo había llamado, Él lo creó, Él lo formó, Él lo hizo, Él le dio los dones y talentos que tenía y el carácter para ser quien fue. Cuando Satanás, en su intento de desanimar a Pedro para que no cumpla el propósito de su existencia, pidió permiso para zarandearlo, el Maestro no se negó. Su Creador le dijo que su propósito en la vida era confirmar a sus hermanos a pesar de las pruebas y fallas que tenía. Y eso fue lo que hizo. Y mediante el estudio de esta carta y la segunda de Pedro, usted podrá notar que aún en sus cartas cumplía su propósito. Después de la negación, que fue un obstáculo en el proceso del cumplimiento del propósito divino, Jesús no solo removió la nube de la negación, sino que además le insistió, lo animó para el cumplimiento de su misión. Observemos por un momento lo que ocurre en Juan 21, 15 al 19. Pues en una hermosa escena junto al mar, Jesús condujo a Pedro a una experiencia maravillosa de restauración.
Tal vez es la experiencia que usted está buscando. Tal vez se alejó del Señor, ha cometido pecados. Tal vez esta carta será su llamado a vivir una vida de santidad, o al ministerio, o a la instrucción que necesitaba para lograr la restauración de su vida, su ministerio que fue derribado momentáneamente por un serio obstáculo que apareció en su camino y usted cayó en la tentación, o va a salir de un ministerio donde usted no es de bendición. Pedro negó 3 veces a su maestro y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Pedro estaba arrepentido, demostró su profundo amor por su Señor y Maestro. Sus respuestas fueron mostrando un creyendo que termina con la aceptación del desafío que Jesús le puso para servir. Definitivamente Pedro cumplió su misión. No solo lo vemos en su biografía, sino en sus escritos. Recuerda que Dios le dio una nueva oportunidad a este discípulo cuando le dijo: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Lucas 22:32. Jesús el Señor nunca deja destrozado a quien se arrepiente. Pedro lo hizo. Y la condición que el Maestro puso para su restauración fue la misma que usted recibe de él: arrepentimiento. Esa orden no es solo para Pedro. Los que se arrepienten siguen en el curso de su fe, pese a que a veces fallan y pecan. Y Jesús conocía lo que Pedro pensaba, aún sabía lo que haría. Pero antes de encargarle la continuación de su ministerio, investigó el corazón de Pedro. Investigó si Pedro se sentía seguro para continuar con la labor. Eso lo sabía él, pero quería que Pedro lo sepa. Note lo que ocurrió, porque le preguntó 3 veces si estaba listo. Le preguntó por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Juan 21, 15 al 17. Y la experiencia de Pedro nos deja una maravillosa lección. Esa, precisamente, es nuestra conclusión. Debido a que somos seres humanos falibles que tienen una naturaleza pecaminosa, podemos estar seguros de que cometeremos actos de desobediencia y negación. Pero Dios cada día nos otorga una nueva oportunidad de arrepentimiento y cambio, y para ello nos ofrece su perdón, porque su gracia nunca se acaba y su misericordia es nueva cada mañana. ¿Está disfrutando usted de las misericordias de Dios?